El día en que desperté antes de que sonara la alarma y me quedé mirando el techo unos minutos, sin moverme, como si el cuerpo todavía estuviera recordando algo que la mente no había alcanzado a comprender. La luz apenas empezaba a filtrarse por la ventana. No era una claridad plena todavía. Era ese tono suave del amanecer donde las cosas existen sin exigir interpretación. Y en ese espacio silencioso abrí el libro casi por costumbre, como quien abre una puerta que ya conoce pero que siempre conduce a un lugar distinto. Ejercicio 16. No tengo pensamientos neutros. La frase se quedó suspendida en el aire de la habitación. No tengo pensamientos neutros. Al principio pareció exagerada. Una parte de mí quiso corregirla inmediatamente. Pensé en todos esos pensamientos aparentemente insignificantes que cruzan la mente durante el día. Cosas pequeñas, triviales, sin importancia. Pero mientras seguía acostado, observando la respiración subir y bajar en el pecho, comprendí que el ejercicio no estaba hablando de importancia. Estaba hablando de efecto. No tengo pensamientos neutros. Eso significa que cada pensamiento participa de algo más grande que él mismo. No se queda encerrado dentro del cráneo como un comentario sin consecuencias. Tiene dirección. Tiene energía. Tiene impacto. Me incorporé lentamente. La casa todavía estaba quieta. Mientras caminaba hacia la cocina, recordé algo que había leído de Joe Dispenza en Deja de ser tú. Él describía cómo el cerebro no distingue completamente entre una experiencia vivida y una experiencia imaginada cuando ambas se sienten emocionalmente reales. Esa idea, que durante años había interpretado como una curiosidad científica, ahora caía en otro lugar. Si un pensamiento activa una emoción, y esa emoción reorganiza el cuerpo, entonces ese pensamiento no es neutro. Está participando en la experiencia del mundo. Preparé café mientras la frase del ejercicio seguía expandiéndose lentamente dentro de mí. No como una afirmación que deba repetirse, sino como una llave que abre preguntas. ¿Cuántos pensamientos cruzan mi mente cada día? ¿Cuántos de ellos generan tensión? ¿Cuántos generan miedo? ¿Cuántos generan expectativa? No tengo pensamientos neutros. Miré por la ventana mientras el agua comenzaba a hervir. Un pájaro se detuvo un momento en el cable de luz frente a la casa. Luego otro. El cielo empezaba a cambiar de color lentamente. Y algo en esa escena me hizo pensar en lo silencioso que es el mundo cuando no lo estoy llenando con interpretaciones. Fue entonces cuando recordé algo que Brian Weiss relataba en Muchas vidas, muchos maestros. Él hablaba de cómo ciertas memorias profundas no desaparecen con el tiempo porque la mente sigue alimentándolas con pensamientos repetidos. No es el pasado el que permanece activo, es el pensamiento que lo sigue invocando. La frase del ejercicio se volvió más tangible. No tengo pensamientos neutros. Un pensamiento puede mantener vivo un miedo. Un pensamiento puede sostener una culpa. Un pensamiento puede reactivar una emoción que ocurrió hace años. Eso significa que el pensamiento no es un fenómeno aislado. Es un acto creativo. Mientras tomaba el primer sorbo de café apareció en mi memoria una escena de esa serie extraña y profundamente simbólica donde los personajes comienzan a sospechar que la realidad tiene capas invisibles que no percibimos normalmente. En la serie La OA hay momentos en que los personajes comprenden que lo que ocurre dentro de la conciencia puede alterar completamente la manera en que se experimenta el mundo exterior. No recordé esa escena como entretenimiento. La recordé como espejo. Porque si no hay pensamientos neutros, entonces cada pensamiento está contribuyendo a la forma en que el mundo se organiza dentro de mí. La mente empezó a mostrar ejemplos. Pensamientos pequeños, aparentemente inocentes. Hoy será un día pesado. Seguro esto saldrá mal. Siempre ocurre lo mismo. Cada uno de esos pensamientos parece inofensivo cuando aparece. Pero cuando se repiten, comienzan a construir una atmósfera interna. Y esa atmósfera termina coloreando todo lo que percibo. De pronto comprendí por qué el curso trabaja con tanto cuidado en desmontar la relación automática que tenemos con el pensamiento. No se trata de controlar la mente por disciplina espiritual. Se trata de reconocer la fuerza creativa que tiene cada pensamiento cuando lo creemos.
Greg Braden hablaba de algo parecido en La Matriz Divina, cuando describía la idea de que la conciencia humana participa en un campo más amplio de interconexión. No como magia, sino como resonancia. El pensamiento, la emoción y la percepción están profundamente entrelazados. Si eso es cierto, entonces la frase del ejercicio se vuelve aún más poderosa. No tengo pensamientos neutros. Eso significa que incluso los pensamientos aparentemente insignificantes están entrenando la forma en que mi mente percibe la realidad. Mientras terminaba el café, apareció otra imagen inesperada. Un recuerdo visual de ese documental contemplativo donde se muestran escenas de la vida humana en distintas partes del planeta sin narración, solo imágenes. En el documental Samsara, las acciones humanas aparecen como patrones repetidos que se despliegan una y otra vez a lo largo del mundo. Pensé en eso y sentí algo muy simple. Los pensamientos también crean patrones. No aparecen aislados. Se agrupan. Se repiten. Se refuerzan. Y con el tiempo crean la manera en que vemos el mundo. Volví a mirar el cielo por la ventana. Ahora el día ya estaba completamente despierto. Y en medio de esa claridad apareció una comprensión suave, casi humilde. Tal vez no necesito controlar cada pensamiento. Tal vez el primer paso es simplemente reconocer que ninguno es neutro. Cada pensamiento deja una huella. Cada pensamiento participa en la dirección de mi atención. Cada pensamiento inclina ligeramente la balanza hacia el miedo o hacia la paz. La frase seguía viva. No tengo pensamientos neutros. No lo sentí como advertencia. Lo sentí como responsabilidad. Porque si mis pensamientos participan en la experiencia que vivo, entonces cada momento es también una oportunidad de observar qué tipo de mundo estoy ayudando a construir dentro de mí. El día apenas comenzaba. Y algo en mi manera de mirar la mente estaba empezando a cambiar. No porque los pensamientos hubieran desaparecido, sino porque, por primera vez, empezaba a sospechar que cada uno de ellos tiene más poder del que siempre había querido admitir. Y esa sospecha, abría un espacio nuevo para observar. Regresé a casa después del mediodía con esa sensación extraña de haber pasado la mañana pensando demasiado en una sola frase. Como si la mente estuviera intentando acomodarla en un lugar que todavía no terminaba de reconocer. La ciudad seguía con su ritmo normal. Gente cruzando calles, conversaciones flotando en el aire, motores, puertas, pasos. Nada extraordinario. Y sin embargo algo dentro de mí estaba ligeramente distinto, como si hubiera comenzado a mirar la mente desde un ángulo nuevo. La frase del ejercicio seguía respirando suavemente dentro de la conciencia. No tengo pensamientos neutros. Caminé un poco más despacio de lo habitual. No estaba intentando meditar ni hacer ninguna práctica especial. Solo estaba observando cómo la mente seguía produciendo pensamientos de la misma manera en que siempre lo hace. Un comentario interno sobre alguien que pasó caminando. Una anticipación sobre una conversación que tendría más tarde. Un recuerdo breve de algo que ocurrió hace años. Pensamientos pequeños. Automáticos. Pero ahora algo había cambiado. Cada vez que uno aparecía, la frase del ejercicio volvía a hacerse presente como una especie de recordatorio silencioso. No tengo pensamientos neutros. Y entonces ocurrió algo curioso. Empecé a notar cómo cada pensamiento llevaba consigo una pequeña carga emocional. Algunos eran ligeros, casi invisibles. Otros generaban una tensión diminuta en el cuerpo. Pero ninguno era completamente neutro. Todos inclinaban la experiencia hacia algún lado. Recordé algo que Joe Dispenza explicaba en Deja de ser tú, cuando describía cómo los pensamientos repetidos terminan convirtiéndose en estados emocionales estables dentro del sistema nervioso. Durante mucho tiempo esa idea me pareció interesante desde el punto de vista científico. Pero esta tarde ya no la estaba viendo como teoría. La estaba observando en tiempo real. Un pensamiento sobre algo que podría salir mal. El cuerpo reaccionaba ligeramente. Un pensamiento sobre algo agradable. El pecho se abría un poco. Nada espectacular. Pero lo suficiente para comprender algo que antes había pasado desapercibido: los pensamientos no flotan sin consecuencias.
Dejan pequeñas huellas. Caminé hasta un parque cercano y me senté en una banca. Había niños jugando cerca, alguien leyendo bajo un árbol, un perro dormido al lado de su dueño. Todo parecía tranquilo, pero dentro de mí seguía ocurriendo ese experimento silencioso. Observar pensamientos. Ver qué hacen. Apareció uno de esos pensamientos típicos que suelen surgir cuando el cuerpo se detiene. Deberías estar haciendo algo productivo. Lo reconocí. Durante años habría obedecido inmediatamente. Pero ahora lo miré con curiosidad, como si estuviera observando una nube cruzando el cielo. No tengo pensamientos neutros. Ese pensamiento no era neutro. Traía consigo una ligera sensación de presión. Una expectativa. Una pequeña exigencia. Y al verlo así, como fenómeno en lugar de verdad, perdió parte de su fuerza. No desapareció. Pero dejó de sentirse como una orden. En ese momento apareció una imagen inesperada en la memoria. Un fragmento de esa serie inquietante donde los personajes descubren que sus vidas están separadas en dos identidades que no se conocen entre sí. En la serie Severance, cada personaje vive dividido entre dos versiones de sí mismo, cada una con su propia percepción de la realidad. Pensé en eso y sentí algo muy claro. Durante mucho tiempo yo también he vivido dividido. Una parte de mí cree cada pensamiento que aparece. Otra parte empieza a observarlos. Y entre esas dos posiciones ocurre algo parecido a un despertar gradual. Respiré profundo. El aire estaba tibio. El sonido de las hojas moviéndose suavemente en el viento llenaba el espacio entre los pensamientos. Fue entonces cuando apareció otra comprensión. Si ningún pensamiento es neutro, eso significa que cada pensamiento participa en el entrenamiento de la mente. No importa si es grande o pequeño. No importa si dura un segundo. Cada pensamiento fortalece una dirección. Fortalece el miedo. O fortalece la paz. Recordé entonces algo que Greg Braden sugería en La Matriz Divina cuando hablaba de la relación entre conciencia y realidad. Él describía la mente humana como una especie de interfaz entre el mundo interior y el mundo exterior. No como un simple receptor, sino como un participante activo en la experiencia. Sentado en esa banca, esa idea dejó de ser abstracta. Porque podía sentirlo directamente. Cada pensamiento estaba modulando la forma en que el mundo aparecía ante mí. Un pensamiento crítico sobre alguien que pasaba. El mundo se volvía ligeramente más duro. Un pensamiento de curiosidad. El mundo se volvía más abierto. Nada espectacular. Pero profundamente real. Entonces comprendí por qué el ejercicio no habla de controlar los pensamientos. Habla de reconocer su poder. Porque cuando veo que un pensamiento no es neutro, aparece algo muy importante. Responsabilidad. No una responsabilidad pesada. Una responsabilidad consciente. La capacidad de elegir si sigo alimentando ciertas imágenes mentales o si simplemente las observo pasar. El parque seguía igual. Los niños seguían corriendo. El perro seguía dormido. Pero algo en la relación con la mente estaba cambiando lentamente. No estaba intentando detener los pensamientos. No estaba intentando producir pensamientos positivos. Solo estaba viendo con claridad que cada pensamiento, por pequeño que sea, participa en la forma en que experimento la realidad. La frase volvió a aparecer suavemente dentro de la conciencia. No tengo pensamientos neutros. Y por primera vez en todo el día no la sentí como advertencia. La sentí como una invitación. Una invitación a mirar la mente con más cuidado. A reconocer que incluso los pensamientos más pequeños están dibujando, momento a momento, el paisaje interior desde el cual miro el mundo. La tarde avanzaba lentamente. Y dentro de ese ritmo tranquilo algo empezaba a ordenarse. No era un cambio repentino. Era más bien como si una capa de inconsciencia estuviera adelgazándose. Lo suficiente para ver que cada pensamiento tiene peso. Y que observarlos puede ser el comienzo de una libertad que antes ni siquiera sabía que era posible.
La noche llegó sin que me diera cuenta y me encontré apagando las luces de la casa con la sensación de haber pasado todo el día mirando la mente como quien observa el movimiento del agua en un río lento. Había algo diferente en el silencio de esa hora. Durante el día la mente parece tener más excusas para hablar, tareas, conversaciones, pendientes. Pero cuando todo se aquieta, cuando el mundo exterior comienza a disminuir su ruido, los pensamientos aparecen con más claridad, como peces que salen a la superficie del agua. Me senté en la cama sin encender ninguna luz. La frase del ejercicio seguía allí, respirando con una calma casi extraña. No tengo pensamientos neutros. Durante la mañana había empezado a comprenderla. Durante la tarde había comenzado a observarla en la práctica. Pero en la quietud de la noche algo en esa frase empezaba a tocar un lugar más profundo. Cerré los ojos. Y por primera vez en todo el día no intenté analizar nada. Solo observé. Los pensamientos seguían apareciendo, uno tras otro. Algunos relacionados con cosas simples, que haría mañana, una conversación pendiente, un recuerdo breve de algo que ocurrió hace años. Otros eran más sutiles, casi invisibles. Pero al observarlos desde ese silencio ocurrió algo curioso. Los pensamientos parecían menos sólidos. Seguían apareciendo, pero ya no tenían el mismo peso que durante el día. Recordé algo que Brian Weiss escribió en Muchas vidas, muchos maestros. Él hablaba de cómo muchas de nuestras reacciones emocionales no vienen del momento presente, sino de capas de memoria que la mente sigue activando sin darse cuenta. Sentado en esa oscuridad tranquila, esa idea dejó de sentirse como una teoría psicológica. Porque era evidente. Un pensamiento puede activar una emoción. Una emoción puede reactivar una memoria. Y esa memoria puede hacer que el presente parezca algo que en realidad no es. Entonces la frase del ejercicio adquirió una dimensión distinta. No tengo pensamientos neutros. Eso significa que cada pensamiento no solo participa en el presente. También puede mantener vivo el pasado. Y en ese instante comprendí algo que durante años había pasado desapercibido: muchos de los pensamientos que parecen normales en realidad están repitiendo historias antiguas. La mente reproduce escenas. Repite juicios. Vuelve a explicar el mundo desde los mismos patrones. Y cada vez que lo hace, refuerza esas rutas internas. Respiré lentamente. La habitación estaba completamente silenciosa. Solo se escuchaba el sonido lejano de algún coche pasando en la calle. Fue entonces cuando apareció en mi mente una imagen muy particular. Recordé un momento de esa serie profundamente extraña donde los personajes empiezan a darse cuenta de que la realidad puede ser más amplia de lo que habían imaginado. En la serie La OA, hay escenas donde la conciencia parece atravesar dimensiones invisibles sin necesidad de moverse físicamente. No pensé en esa escena como fantasía. La pensé como metáfora. Porque algo muy parecido ocurre cuando observamos la mente con suficiente silencio. Es como atravesar una capa de percepción. Una capa donde los pensamientos dejan de sentirse como hechos y empiezan a verse como movimientos. Movimientos dentro de la conciencia. Y si los pensamientos son movimientos, entonces la frase del ejercicio se vuelve aún más reveladora. No tengo pensamientos neutros. Cada pensamiento es una dirección. Una pequeña corriente que empuja la experiencia hacia el miedo o hacia la paz. Me recosté lentamente. El cuerpo empezaba a relajarse, pero la mente estaba más clara que durante todo el día. Recordé algo que Greg Braden sugería en La Matriz Divina cuando hablaba de la relación entre conciencia y realidad. Él decía que el universo no responde solamente a lo que hacemos, sino también a la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. Esa idea empezó a encajar con el ejercicio de una manera sorprendentemente simple. Si los pensamientos no son neutros, entonces cada pensamiento está participando en el campo emocional que habito. No es un detalle. Es una arquitectura invisible. Los pensamientos construyen la atmósfera interior desde la cual percibo el mundo. Entonces comprendí algo que me produjo una especie de calma inesperada. La práctica del ejercicio no consiste en eliminar pensamientos. Consiste en verlos.
Verlos con suficiente claridad para reconocer qué tipo de energía están sosteniendo. Un pensamiento de miedo. Un pensamiento de juicio. Un pensamiento de comparación. Cada uno deja una huella distinta en la conciencia. Pero cuando se observan sin identificarse con ellos, pierden parte de su poder. Es como si el simple acto de verlos devolviera la libertad de no seguirlos. El silencio de la habitación se volvió más profundo. La respiración se volvió más lenta. Y dentro de ese espacio apareció una sensación muy simple. No era iluminación. No era una gran revelación. Era algo más pequeño y más real. La sensación de que la mente puede aprender a relacionarse con los pensamientos de otra manera. No como órdenes. No como verdades. Sino como movimientos que pueden ser observados. La frase volvió a aparecer una última vez antes de dormir. No tengo pensamientos neutros. Pero ahora ya no sonaba como advertencia. Sonaba como comprensión. Cada pensamiento importa. Cada pensamiento participa. Cada pensamiento construye el mundo interior desde el cual veo todo lo demás. Y tal vez, solo tal vez, despertar comienza en el momento en que empezamos a mirar esos pensamientos con la misma atención con la que miraríamos el cielo nocturno. Sin intentar controlarlo. Sin intentar cambiarlo. Solo reconociendo que cada estrella que aparece está allí por una razón. Apagué la última luz. Y mientras el sueño empezaba a acercarse lentamente, la mente ya no estaba tan llena de explicaciones. Solo había silencio. Y en ese silencio, una intuición suave seguía respirando. Que observar un pensamiento ya es el comienzo de liberarse de él. Y que tal vez mañana, cuando abra el libro nuevamente, algo en mí ya no verá la mente de la misma manera.